Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y bienvenidos al segundo episodio de la saga referente a la máxima competición de clubes europeos. Luego de hablar de los antecedentes que condujeron a la fundación de este certamen, toca el momento de hablar de su primera edición, la de la temporada 55-56. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. Tras haberse dado el aval para la creación del certamen, tocaba el momento de organizar su primera vez. Anderlecht de Bélgica propuso que se realice el torneo en días a mitad de semana para no interferir con los calendarios de liga de los participantes, idea que fue aceptada. Debido a que no todos los involucrados en la organización del certamen se pusieron de acuerdo, la UEFA invitó a 16 equipos reconociendo a los implicados en su realización, pero se dispuso que la obligatoriedad de mandar a los campeones de liga sea para la siguiente edición. El 2 de abril de 1955 se dio la reunión que marcó la creación del certamen en el Hotel de los Embajadores de París, en la que estuvieron representantes de la Federación Francesa, así como el Chelsea de Inglaterra, el Anderlecht de Bélgica, el Copenhagen Boat Club de Dinamarca, el Rot-Weiss Essen de Alemania Federal, el Real Madrid de España, el Rapid de Viena de Austria, el Sporting de Lisboa de Portugal, el Djurgården de Suecia, el Partizan de Yugoslavia, el Honvéd de Hungría, el Servette de Suiza, el Saarbrücken del Protectorado del Sarre, el Milan de Italia, el Holland Sport de Holanda y el Stade Reims de Francia. En la misma ya se establecieron las normativas que regirían la primera edición, como el sorteo de la primera ronda por criterio geográfico y el sorteo directo desde los cuartos de final. Asimismo, se dio el calendario de la competición, en la que se estableció que la primera ronda debía disputarse entre agosto y octubre, los cuartos de final entre noviembre y enero y las semifinales desde febrero, con la final establecida para el 13 de junio de 1956 en París, sin importar quiénes serían los calificados, con las fechas en días laborales y de manera preferencial en escenarios con iluminación eléctrica. Además, en lo económico, se determinó que los cuadros locales asumirían los gastos de organización, en tanto en los partidos no se permitían sustituciones salvo a los arqueros por lesión. Los partidos debían de tener un árbitro con nacionalidad distinta a la de los equipos involucrados en su disputa. Por otro lado, se determinó que el ganador del certamen tendría un lugar asegurado para la siguiente edición y que su estadio sería el escenario de la siguiente final. También se determinó que el torneo se disputaría en rondas eliminatorias teniendo en cuenta la cantidad de goles anotados para determinar a su vencedor tras los partidos de ida y vuelta entre ambos equipos. Si se daba una igualdad al final entre los involucrados, se tenía que disputar un partido extra de desempate en territorio neutral acordado por ambos equipos. UEFA confirmó la realización del torneo el 21 de julio de 1955 para evitar que los equipos realizasen el mismo por su propia cuenta, y le dio el nombre de la Copa Europea de Clubes Campeones, evitando el nombre de Copa de Europa, ya que se le iba a designar ello a un torneo de selecciones que estaba preparando y que lo conoceríamos años después como la Eurocopa. Entonces se dio la lista de participantes con énfasis en respetar a los equipos que participaron de la reunión de París, aunque hubo algunos cambios para la lista final y definitiva. Primero se invitó a un cuadro de Escocia, el cual fue Hibernian, pese a que era el quinto de su liga tras Aberdeen, Celtic, Rangers y Hearts. Luego algunos equipos cedieron sus plazas merced a lo deportivo, como el Copenhagen al AGF de Aarhus y el Honvéd al Boros Lobogó. Además, Holland Sport cedió su lugar al PSV Eindhoven. Finalmente, el Chelsea no participó del certamen luego que la Football Association decidiera apoyar el proyecto de la Copa de Ferias de Stanley Lewis y consideraba que este torneo no iba a ser beneficioso para el fútbol inglés. Así que su puesto fue para un cuadro de Polonia, siendo elegido el campeón de Copa Guardia Varsovia. Tanto la Unión Soviética no participó del torneo por temas de calendario y política exterior. En la reunión de abril también se determinaron las llaves del certamen, las cuales vamos a comentar en resumen rápido su desarrollo, aunque no sin antes reseñar algunos hitos históricos. El 4 de septiembre de 1955 se desarrolló el primer partido de la historia del certamen en el Estadio Nacional de Lisboa, escenario que escogió el Sporting para enfrentar al Partizan de Belgrado. 30.000 espectadores concurrieron al duelo inaugural y a ver el primer gol de la historia del torneo, anotado por Joao Baptista Martins. José Galás se transformó en el primer jugador en ser expulsado de un partido de este torneo por decisión del árbitro francés Edouard Hassich.
El partido quedó igualado a 3 goles por equipo y Milos Milutinovic fue el primero en anotar un doblete en un cotejo de Copa de Europa al minuto 50, aunque Martins anotaría también un segundo gol al minuto 78. 3 días después, Peter Palotas marcaría el primer hat-trick de la historia en la victoria 6-3 del Boros Lobogó al Anderlecht en Budapest. El 12 de octubre se determinaron los primeros 4 clasificados a los cuartos de final. Partizan fue uno de ellos con el primer póker de la historia del certamen, cuando Milutinovic marcó 4 de los 5 goles con los que su equipo derrotó al Sporting en casa. También clasificaron ese día el Real Madrid tras derrotar 5-0 al Servette en el Santiago Bernabéu, luego de transformarse en el primer equipo en ganar un partido como visitante en Ginebra al vencerle 2-0 en el partido de ida. Además calificó el Hibernian al empatar a 1 con Rot-Weiss Essen luego de que le goleara 4-0 en Alemania. Finalmente está Jürgen Lenz, que goleó 4-1 al Guardia en Varsovia. Una semana después, el Boros Lobogó se unió a la lista de calificados al vencer de visita al Anderlecht por 4-1. Y el día 26, el Stade de Reims lograba su meta al empatar en casa con el AGF, luego de vencerle 2-0 en la ida en Copenhague. El 1 de noviembre, el Rapid de Viena se metió a cuartos pese a perder por la mínima con el PSV Eindhoven, luego que los golearan 6-1 en el partido de ida. El 4 de noviembre se sortearon los cuartos de final en Bruselas, aunque aún sin determinarse la llave de Milan y Saarbrücken. Ambos decidieron su suerte el 23 de noviembre en el Sarre con triunfo milanista por 4-1, lo que le permitió una voltereta a su serie luego de que perdieran 4-3 en la ida disputada en San Siro. Theodor Pfaff marcaba el primer gol en contra de la historia del torneo a favor del Milan. Ese mismo día, por primera vez, un equipo sería su localía para hacerla en otro país. Eso hizo el Jürgen Lenz al tener su estadio congelado en Estocolmo, por lo que fungió de local en el Clearfield Park de Glasgow, aunque perdió 3-1 con Hibernian, quien se convirtió en el primer semifinalista del torneo al vencer en la vuelta 5 días después. El 25 de diciembre de 1955 se desarrolló por única vez en la historia un partido de la competición en el día de Navidad, con Real Madrid venciendo 4-0 al Partizan de Belgrado. 3 días después, Reims se transformaba en semifinalista al empatar a 4 en Budapest ante el Boros Lobogó, aprovechando el 4-2 de la ventaja de la ida disputada en París. En ese partido, Mihaly Lantos marcó el primer gol realizado desde el punto de penal. El 29 de enero de 1956, y en un campo lleno de nieve, Real Madrid calificó a semifinales pese a perder 3-0 en Belgrado, aprovechando la ventaja obtenida en Navidad. Finalmente, el 12 de febrero, Milan goleó 7-2 al Rapid de Viena con los dobletes de Gunnar Nordahl y Eduardo Di Cagni para meterse al club de los 4 mejores del continente europeo. El 22 de febrero se sucedieron las semifinales en París, las cuales se desarrollaron en el mes de abril. El día 4 de ese mes, Reims venció 2-0 al Hibernian en la capital francesa con tantos de Michel Lablond y René Bliard. 2 semanas después los derrotaron por la mínima de Edimburgo para permitir una clasificación del cuadro galo a la primera final de la historia de la Copa de Europa. Al día siguiente de ello, el Real Madrid venció 4-2 al Milan en la ida de su duelo semifinal en el Bernabéu. El 1 de mayo, 2 penales de Giorgio Dalmonte permitieron al Milan triunfar en su partido, pero sin serle suficiente para permitirle al Madrid el pasaje a la final de París. El 13 de junio de 1956 se desarrolló la primera final de la historia en el Parque de los Príncipes de París entre el Stade de Reims, quien fungió de local en las 2 eliminatorias anteriores en este escenario, y el Real Madrid. Ambos equipos eran de los mejores del continente y fueron los finalistas de la Copa Latina de 1955, desarrollada en el mismo escenario y con triunfo madridista. Leblond y Jean Templain pusieron la ventaja de 2-0 al minuto 13 para los franceses, pero Alfredo Di Stéfano y Héctor Rial sellaron el empate transitorio al final del primer tiempo. Al minuto 62, Michel Hidalgo dio la ventaja a los franceses y 5 minutos después, Marquitos empató el marcador. A 11 minutos del final, Rial marcaba el 4-3 definitivo con el que el Real Madrid ganaba la primera edición de la Copa de Europa, con lo que sellaba una alegría en medio de una temporada dominada en su país por el Atlético de Bilbao, que terminó ganando la Liga, donde el Real terminó tercero, y la Copa del Generalísimo, torneo en la que fueron eliminados en semis justamente por el cuadro vasco. Milos Milutinovic se coronó como el máximo goleador de la competición con 8 anotaciones. Con ello el camino de la competición empezaba a dar sus primeros pasos, y el Madrid no dejaría de ser protagonista de ello, tal como lo contaremos en nuestro próximo episodio de la saga. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía.
No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.